Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartirlo contigo, quiero compartirlo con ustedes. Antes de empezar, quiero decirles que estoy subiendo este video el día de mi cumpleaños número 32. Así que si pueden dejarme algún mensaje bonito, felicitaciones, cualquier cosa en la cajita de comentarios, lo apreciaré muchísimo. También puedes suscribirte si te gusta mi contenido, yo te mando un fortísimo abrazo por cualquiera de esas cosas que me animan un montón en mi contenido. Ahora sí, vamos al lío. Ahora sí, vamos a lo que vamos. He terminado de leer el quinto libro de la saga Los Juegos del Hambre, que curiosamente es el que ocurre segundo en el orden cronológico, después de Balada de Pájaros Cantores y antes de la trilogía de los distritos. Amanecer en la cosecha. Y debo decir que tengo sentimientos encontrados, la verdad. Así que vamos a ello. En primer lugar voy a comentar un poquito qué me pareció, voy a hacer una sinopsis de lo que es el libro y voy a comentar todo lo que ya sabíamos previamente. Y después sí voy a hacer full spoilers, voy a hacer un pequeño resumen de cómo va el libro y qué nos trae de nuevo. Para empezar voy a leer la sinopsis de la contraportada. Cuando te roban todo lo que amas, ¿queda algo por lo que luchar? Amanece el día de los 50º Juegos del Hambre y el miedo atenaza a los distritos de Panem. Este año, en honor al pasaje de los 25 se llevarán de sus hogares al doble de tributos. En el distrito 12, Haymitch Abernathy intenta no pensar demasiado en su probabilidad. Lo único que le importa es que se acabe el día para poder estar con su chico. Cuando anuncian el nombre de Haymitch, todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia en su amada y lo envían al Capitolio con los otros tres tributos del distrito 12. Una amiga que es casi como una hermana pequeña. Un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad. Al empezar los juegos, Haymitch comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea lucha y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera área. Primero voy a comentar en general qué me pareció el libro. A ver, en primer lugar, Susan Collins escribe de una manera fenomenal y ya estamos acostumbrados a su estilo, que es bastante atrapante, que te llena de detalles, que te da muchos giros argumentales muy bien diseñados, etc. Sin embargo, ¿qué pasa cuando escribes un libro del que ya sabemos el resultado, ya sabemos lo que pasó? Y es muy interesante cómo en este libro, a pesar de que ya sabemos cómo resultan las cosas, al menos los fanáticos de la saga, resulta que sí te sorprende en muchísimas cosas, porque hay maneras de reescribir la historia sin alterar lo que ya sabíamos. Que siendo muy honestos, cuando hay algo que el fandom ya sabe, prefiere que se quede así, que no nos arruinen la fantasía que ya teníamos. Y en este libro se hace muy bien. Solo con decirte que ni siquiera la cosecha de Haymitch es como uno la espera. Yendo un poco despacio, leí esta obra en una semana y unos pocos días. Y ha sido muy emocionante de principio a fin. Siempre es bastante interesante cómo personajes que ya conocemos al fin les pueden dar un desarrollo del personaje. Ya sabemos por qué son como son. Y en esta obra no solo pasa para Haymitch, sino para muchos de los personajes que ya conocíamos de la saga. Y pues, el final es bastante traumático. Y algo interesante es que es verdad que esta obra te trae un montón de fanservice. Si a alguien no le resulta familiar el término, es cuando los autores o los directores de cuando hacen películas meten cosas justo como para despertar esta fantasía de los fans, claro, al servicio de los fans, que quizás no siempre sale bien. Debo decir que por ejemplo en Balada de Pájaros Cantores, lo que pasa con la historia de Lucy Gray y que muchos le atribuyen a que podría ser la abuela de Katniss, eso no quedaba tan bien, de hecho era como que un fanservice mal. Y en Amanecer en la cosecha hay un montón de fanservice. Aquí viene un pequeñito spoiler, pero nos traen personajes que ya conocíamos de la trilogía principal y que los llegamos a conocer un poco más, pero creo que está hecho muy bien, porque cuando no tiene como una justificación queda mal, pero esta vez es muy razonable porque ciertos personajes aparecen como tal. Y de pronto, como lo que creo que más nos gusta a los fans es expandir más el universo de los Juegos del Hambre, me hubiera gustado mucho que nos hablen mucho más de ganadores antiguos, de ganadores futuros a los 50º juegos, o más detallitos, y no pasa tanto. Como ya dije, más nos traen a personajes que ya conocíamos y nos dan un trasfondo de dónde aparecieron y tal. Sobre todo, leyendo todo lo que pasa al final de los juegos, ya digo que a mí sí me quedó una sensación terrible, pero es que es una sensación traumática. Y eso solo lo logra un muy buen libro. Y pues esa fue como mi review sobre el libro. Ahora voy a hacer un resumen de todo lo que pasa para que vayamos comentando justo eso y que son las partes que más me gustaron, más me sorprendieron. Por favor, si no has profundizado mucho en lo que es los Juegos del Hambre y planeas leerte el libro o ver la película después, de pronto deberías dejar este video y pon en los comentarios, lo dejo aquí porque no me gustan los spoilers, porque voy a contar todo lo que ocurre, así que spoilers por montones, no hace falta ni que lo diga. Bien, el libro está dividido en dos partes, la primera es el cumpleaños y la otra es el granuja. Sí, no, es el cumpleaños. Qué dato perturbador. Pero la cosecha, 4 de julio, siempre es el día del cumpleaños de Haymitch. Y eso es terrible porque justo es un trauma más. Haymitch nunca va a celebrar su cumpleaños
por todo el trauma que ha tenido de lo que es los Juegos del Hambre, y sabemos después que ya tiene un significado mucho más feísimo para él. De plano ya está como sobreentendido que los juegos 50 ya saben que va a ser el doble de tributos. Y aquí conocemos justo a los 4 participantes por el Distrito 12 junto con los demás. Aquí están, obviamente, entre los tributos están Louella McCoy, una niña pequeña e indefensa. Luego está Maisie Lee Donner, que qué gran personaje que fue, la verdad. Maisie Lee Donner es una de las hijas gemelas del alcalde de la ciudad y su esposa. Y se nos menciona siempre como una niña que cae muy mal porque siempre busca ser una presumida con todo lo que tiene, que siendo aún del Distrito 12 es parte de las personas que viven en la ciudad. Está Wyatt Callow, que es uno de los hijos de los apostadores de la ciudad. Pero el último tributo iba a ser Woodbine Chance, que termina siendo asesinado en la propia cosecha. Y la que es como la que dirige en el Distrito 2 el tema de la cosecha y todo lo de los tributos, Drusilla, se empecina con la que es la novia de Haymitch, Lenore Dove. El personaje de Lenore también me gustó muchísimo y creo que está bastante bien desarrollado. Y es interesante cómo en la relación de Lenore y Haymitch es como que ella es un poco la más visionaria, la más idealista en general, y que a Jaime siempre se nos muestran como un poco más pasivo. El punto es que Lenore se sobresalta por la injusticia que cometen con el chico que originalmente había elegido. Haymitch, en busca de defenderle, es elegido para la cosecha de forma muy injusta y amañada. Haymitch no fue originalmente elegido para la cosecha. Y después empiezan los juegos. Es muy interesante cómo en este libro, en este capítulo nos muestran la tantísima manipulación que hay detrás de los juegos y ver que realmente no les importa nada ser tan poco transparentes. Es impactante cómo nos muestran que en el desfile de tributos ocurre un accidente del que el Capitolio pierde totalmente el control. Y lamentablemente aquí ya muere una de las tributos del Distrito 12, Louella. Y ahí es cuando Haymitch hace su primer acto de rebeldía, llevándola en brazos y poniéndola enfrente de Snow diciéndole es tu culpa, asesino. Obviamente las cámaras nunca muestran nada de esto al Capitolio y no se sabe si a los distritos. Y peor es cuando nos damos cuenta que Louella es reemplazada por una niña que está con el cerebro lavado y está siendo drogada y manipulada de forma terrible. Una niña del Distrito 11 a la que luego llaman Lulu. Claro, durante el camino también nos enteramos y aquí aparece Plutarch Heavensby, que ya vimos después en los Juegos 75, ¿no? Y como él desde hace muchísimo tiempo ya buscaba una rebelión, que no está de acuerdo con lo que pasa en los distritos, todas las injusticias del Capitolio, y trataba desde hace mucho tiempo buscar algo diferente. Aquí vemos las apariciones de varios personajes muy queridos y que empiezan a cobrar muchísimo más sentido su cariño hoy. Aparece Waires, aparece Betty, que está siendo castigado por su rebeldía también, y su hijo ha sido enviado a los juegos para que muera de forma terrible. Es el castigo para Betty y esa es de las partes que a mí más me dolieron. Justo todo lo que pasa con Ampert, a mí esa parte sí me dolió muchísimo. Y aparece Max, que es muy lindo lo humanizada que está ella y justo cómo busca cuidar a sus tributos física y psicológicamente. De pronto me hubiera gustado que al final del libro nos expliquen justo por qué Max se quedó muda. Eso no queda tan claro. Pasan los entrenamientos y pues con todo es curioso que en su momento Haymitch tiene una conversación con el presidente Snow y siempre nos muestran ese Snow que es tan calculador y tan desgraciado, la verdad. Y luego entramos a la parte 2, el Granuja, donde ya nos muestran la parte de los juegos, su desenlace y el posterior castigo para Haymitch. Voy a empezar desde el final de los juegos. De otras entregas ya sabíamos que Haymitch había ganado los juegos 50 y que lo había hecho de una manera que avergonzaba un poco el Capitolio, porque nos cuentan justo cómo él había salido de los límites del Capitolio y había descubierto cómo todo lo que se arrojaba un campo de fuerza regresaba y eso es lo que mató a su última contrincante. Pero lo que son los juegos como tal deja al descubierto muchísimas más cosas que son muy interesantes. Un poco ya sabíamos que esta se presenta como una de las arenas más hermosas que se habían visto, con una verde pradera y con lugares donde tenían comida y agua a disposición. Y luego muy pronto se dan cuenta de que todo lo bonito de esta arena, todo está ahí para matarles. El agua está envenenada así como la comida. Los bellos animalitos están ahí para asesinarles porque son mutos entrenados. Y lo más impresionante es que la verde y bonita montaña que veían realmente es un volcán que se va cargando a una gran cantidad de tributos en su momento. Lo que no sabíamos es que para estos juegos Haymitch tenía la idea de justo romper la arena y se alía un poco con Betty y con el hijo de Betty, Ampert, para generar un plan de manera que puedan inundar la arena. Ya sabemos que los profesionales vienen de los distritos 1, 2 y 4, a los que también se les une el distrito 5.
mientras que todos los demás distritos se unen en un nombre llamado los novatos. Sin embargo, Haymitch se distancia desde el primer momento, aunque eso al final también le ayuda a sobrevivir un poco más. Lleva a cabo el plan que habían hecho con Betty y Ampert y logran hacer al menos explotar una de las partes que tenían como el contenedor de agua e inundar un poco la arena y que se dañe, pero al fin y al cabo esto no funciona del todo, no le hacen ni cosquillas a la arena. Y eso le da un bajón terrible a nuestro Haymitch, ¿no? El tema de los juegos siempre es interesante, como nos muestran justo las trampas que hay, los mutos que en este caso presentan como las mariposas, las ardillas, creo que nos mencionan zorros, cervatillos, etc. Y las mariquitas que les chupan la sangre y explotan. Nos cuentan justo cómo Haymitch se va encontrando con sus aliados, aunque lamentablemente les trae mala suerte y siempre terminan muriendo. Pero también nos muestran cómo justo dentro de la arena se pueden ver varios actos de rebelión, tanto por Haymitch, tanto por Maysil también, y también por algunas otras personas, pero siempre reciben su castigo. Son momentos muy tristes cuando vemos justo la muerte de Lulu, Ampert, de Maysil y de Welly, que curiosamente, a pesar de que uno pensaría que es un personaje que es olvidable, al final cobra mucho protagonismo y es bastante triste su muerte. A mí me gustó mucho justo cómo le dan un poco de redención a un personaje que podría ser tan odiado como Maysil, porque es, dentro de lo que es de los distritos, una creída insoportable. Y sin embargo, dentro de los juegos es justo como que le pueden dar un motivo para agradar a los demás y ella lo utiliza a su favor, siendo que probablemente para los novatos ella fue de las más queridas. Y la rebeldía de Maysil es una maravilla. Creo que de los momentos más chistosos del libro es cuando ella se burla de Drusilla, la verdad. Y pues llega el desenlace de los juegos, en la que justo sabíamos que muere la aliada de Haymitch. Luego ya supimos que Maysil murió un poco antes que Welly, que era otra aliada de él, y que al final se enfrentó a una chica del distrito 1, que ahora sabemos que se llamaba Silka. Esta personaje justo es como que está muy unida al Capitolio. Justo dice: yo quiero ser la que honre al Capitolio. Con ella no vamos a empatizar mucho, creo yo. Y ya sabíamos que Haymitch ganaba a través de utilizar el campo de fuerza, que estaba cerca de lo que ahora sabemos, el generador. Lo que nunca supimos es que, además de ganar los juegos, Haymitch utilizó su kit de explosivos para hacer explotar el generador. Y después ya viene todo lo que se viene cuesta abajo. Empieza lo más triste de todo el libro. La verdad es que el libro se pone tan trágico y yo estaba en un trance de tristeza y depresión. Nos cuentan cómo todo lo que hizo Haymitch para tratar de poner en evidencia el Capitolio junto con sus aliados, junto con Ampert, junto con Maysil, junto con los mentores, al final no sirvió de nada. Lo primero que hacen después de que él es vencedor es torturarle muchísimo. Incluso entiendo que le hacen un tipo de lavado de cerebro para que él vaya reviviendo solo las más tristes y trágicas escenas que vivió durante los juegos. Me olvidaba también hacer mención a Effie, que si ya la amamos en este libro, se la ama muchísimo más, por ser de las pocas personas en el Capitolio que al menos tiene un poco de empatía por los distritos. Entonces, cuando nos muestran justo cómo es la ruta, el desfile de la victoria de Haymitch, es horrible ver cómo todo está tan manipulado, cómo todo lo que durante el libro te va diciendo: wow, eso está genial, que al fin reciban su merecido los del Capitolio, nada de eso se muestra. Y justo creo que es feísimo como una realidad cuando vives de este tipo de opresión. Los que tienen el poder pueden hacer lo que sea y que ni incluso los esfuerzos por un levantamiento de la otra gente sirve de algo. Y la verdad, por un momento pensé que es un fiel reflejo de lo que ocurre en las dictaduras. No es fácil levantarse cuando tienes tanto que perder. El trato a Haymitch es terrible y al menos de lo que conocemos, porque bueno, conocemos la historia de pocos vencedores, pero es la primera vez que vemos tan de cerca la tortura psicológica, física, social que reciben los tributos vencedores. Hasta te hace ver que ser un vencedor es un castigo terrible. Los dos momentos más trágicos de toda esta obra es justo cuando Haymitch regresa y puede presenciar, ver sin poder hacer nada, la muerte de su madre y su hermano. Pero peor aún, si hasta ese momento no era todo tan terrible, ver cómo él incluso cerca provoca la muerte de Lenore Dow. Por si alguien no lo entendió, justo Maysil le decía que sabía el secreto de Lenore y luego nos enteramos que ella era quien pintaba los carteles de rebeldía en ciertos lugares del distrito. Al final viene la conversación con Plutarch en el que el mismo Haymitch dice: yo no puedo hacer esto, no tengo nada que ofrecerles para luchar contra el Capitolio. Y claro, ahí termina todo esto. Nos muestran justo por qué empieza el tema del alcoholismo de Haymitch. Cómo se empezó a alejar de todas las personas que quería, incluso de sus amigos, donde está, por ejemplo, Burdock, que aquí viene una parte que a mí me encantó. Bien,
Después de que el libro te está dejando con ese sabor tan amargo y tan triste, luego yo creo que el epílogo hace algo maravilloso, porque la historia de Haymitch no termina bien por los años de sus juegos. Ahí nos muestran justo que él luego cada año, en el día de la cosecha, despierta este tema del feliz cumpleaños. Y como toda la tortura que él recibió le anclan con el poema de El Cuervo, creo que fue una genialidad. Es justo como toman esto, el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, y lo van relacionando con justo los eventos, las escenas trágicas que él va viviendo después de su victoria. El epílogo, por suerte, nos da como esa lucecita de paz. En el epílogo nos venimos a enterar que justo el amigo de Haymitch, Burdock, junto con la amiga de las gemelas, Asterid, son la pareja que luego son los padres de Katniss. Eso me pareció un detalle interesante porque, claro, en Llamas ya sabíamos justo que su madre decía: una amiga mía participó en los Juegos 50. Y sabíamos ya que se llamaba Maisie Lee Donner. Y lo busqué y es esta la primera vez que sabemos el nombre de la madre de Katniss, que es Asterid. Y tengo que decir que a pesar de que sí era un poco evidente, yo hasta el final no até los cabos de que este Burdock es el que luego es padre de Katniss junto con Asterid. El final creo que es ideal. Nos muestran justo cómo él en su momento logró ver a Katniss y Peeta, tuvo su mentoría. Y justo como mencionan, ella no solo tuvo una mejor oportunidad, sino también un poco más de suerte. Claro, y al final sabemos que terminaron los juegos, pero eso no te deja o no te quita la sensación tan fea que es lo terrible que tuvo que vivir Haymitch justo en sus juegos y después. Una tortura total. Y eso es realmente, gente, lo que quería comentar de este libro. Probablemente me estoy dejando muchísimas cosas, así que si me dejan en los comentarios cosas que debía haber comentado, lo haré en una segunda parte. Pero eso es lo que hacía simple recuerdo yo puedo mencionar sobre Amanecer en la cosecha. Claro, nos enteramos que este amanecer en la cosecha es lo que dice Lenore en sus últimas palabras. No dejes que vuelva a amanecer en la cosecha. Es la promesa que Lenore le hizo decir a Haymitch y por la cual Haymitch decidió vivir. Uy, Dios mío, qué terrible. Gente maravillosa, por favor, si alguien ya lo leyó, en la cajita de comentarios deje todo lo que quiera. Justo quisiera que hagamos un conversatorio para poder ir expandiendo el mundo, el universo de los Juegos del Hambre. Gracias por ver esto hasta el final. Espero, gente, que los que no lo han visto, no lo han leído, no se coman tantos spoilers y que justo puedan disfrutar esto de una buena manera. Si pueden leer el libro, háganlo. Creo que vale muchísimo la pena, a pesar de que te va a causar un trauma terrible. Gracias, gente maravillosa, por haber visto este video. Te mando un fortísimo, fortísimo abrazo. Como decía, hoy es mi cumpleaños. Bueno, alguien que lo vea en diferido ya no va a ser así, pero justo, feliz cumpleaños Haymitch, no, feliz cumpleaños Cristo. Yo te mando un fortísimo abrazo, recordemos ser siempre una mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Cristo, adiós, y que la suerte esté siempre de vuestro lado. Adiós.